bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en Iglesia México Nuevo Amanecer. Estamos para servirte, levántate y resplandece. Esa es la palabra que tenemos nosotros en Isaías y es lo que hemos adaptado para nosotros porque es tiempo ya de que nosotros empecemos a resplandecer en este conocimiento del Padre. A mí me gustaría que se acomodaran, que estuvieran cómodos porque vamos a tener un tiempo muy hermoso. En el transporte público luego dicen esa banca es para 4, es para 5, así es que no se me ensanchen o pagan el pasaje. Yo quiero platicarles que nosotros necesitamos tener el conocimiento de lo que es realmente el poder de la sangre de Cristo, el poder del bautismo, y darnos cuenta que en muchas ocasiones el hecho de que nosotros hayamos sido lavados con la sangre de Cristo o nosotros nos establezcamos como hijos de Dios, nos da una idea de que ya gracias a Dios ya somos salvos, ¿no? Ya estamos del otro lado. Pero la verdad es que el hecho de que te congregues, el hecho de que leas la Biblia, no te da una garantía de que tengas una salvación. Y sabes, porque en la palabra está escrito que muchos dirán: Señor, Señor, yo te serví, y Él te dirá: apártate de mí, no te conozco, hacedor de mal. Porque realmente lo que estabas persiguiendo era un objetivo diferente a lo que Dios quiere. Ese es el pequeño gran detalle. Dios te hizo con un diseño. Y Dios lo que busca es que el diseño de tu corazón, el diseño de tu vida, sea sobre ti y no tu propia idea, no tu propio conocimiento. Porque el conocimiento que tienes es un conocimiento terrenal, un conocimiento de la tierra. Y puede ser útil para la tierra, pero te tengo noticias, tú eres un extraterrestre. Tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tu alma es una alma eterna y está diseñada para la eternidad. Entonces necesitas de un conocimiento eterno. Ese conocimiento eterno te va a dar a entender que no todo lo que haces es pecado. Porque hay muchas ocasiones que están escuchando una canción que les agrada y de repente me ha tocado, de verdad, llego a la casa y le bajan rápido el volumen. Te juro que me ha tocado, inclusive están fumando y llego y avientan el cigarro así, como, no sé, o sea, como si fueran adolescentes y casi se tragan el humo y eso. Yo no sé por dónde le salga el humo si de repente lo retiren, pero... Y veo el hilito allá, ¿no? Digo, si soy papá también. Entonces, todo ese tipo de cosas es porque algo dentro de ti te acusa. Pero te vas a dar cuenta que hay cosas que te acusan que no es realmente ni pecado, ni mucho menos Dios. Nosotros estamos para disfrutar del reino en una cosa que se llama santidad. Y hay ocasiones en las que la gente ha confundido la santidad y tan la ha confundido que piensa que porque tuviste una vida y te moriste y entonces tus huesos hicieron un milagro, o porque ya muerto hiciste un milagro, pues ahora sí eres el santo, ¿no? Y ahí están algunos lugares llenos de monitos creyendo que estos son los santos que hacen los milagros. Y no, mis amados, solamente hay un santo y el santo es el Señor. Amén. Y sus santos somos nosotros vivos, la iglesia viva. Nosotros, para ser santos, necesitamos buscar de leer la palabra, de escucharla, de vivirla. No estoy diciendo que ya hagas el cumplimiento. Los jóvenes que están estudiando medicina, se les alimenta mucho el ego porque todavía no terminan de estudiar y apenas llevan tal vez el primer año y ya saben poner curitas y ya les dicen doctor, y doctor aquí, y doctor allá. Y están estudiando medicina, una licenciatura en medicina. Y ya desde entonces les dicen doctores. Y los que estudian después la licenciatura, posgrado, una maestría y un doctorado en filosofía, un doctorado en inglés, esos son doctores, ¿vale? Pero entonces, como te digo, el conocimiento de la tierra lo que hace es inflarte el ego y desviarte del conocimiento real. Pues bueno, lo que nosotros debemos de entender es que así como estas personas desde pequeños se les empieza a entender, tú ya eres doctor, tú debes de entender que tú ya eres santo por el hecho de que estás buscando la santidad.
Pablo lo dice, no quiere decir que ya lo haya yo logrado. No quiere decir que ya tengas tu aureola, tus alitas y ahora sí flotas entre el piso y tú. No, para nada. La santidad es porque tú estás buscando santificarte, estás buscando dejar de hacer lo incorrecto. Y puede que te caigas y que hagas lo incorrecto, pero eso no te va a quitar la santidad, ni la relación con el Padre, cuando tú lo que buscas es la santidad. Pero si tú lo que buscas es el pecado, lo que buscas es estar cayendo una y otra vez, y a cantar esa de tropecé de nuevo y con la misma piedra, porque hasta luego eres, no, luego no cambies ni de piedra. Yo al menos sí cambio de piedra, pero pues no. Entonces, cuando tu deseo es pecar, ahí ya la cosa cambia. Ahí sí ya no estás en el camino de la santidad, estás en el camino de la iniquidad. Pero el hecho de que estés en el camino de la santidad y peques, en el camino de la santidad y te equivoques, eso no te resta ante Dios esto, porque Dios lo que mide no es la acción, es la intención de tu corazón. ¿Con qué intención estás ayudando a los hermanos a entrar a la iglesia? ¿Para que me vean? ¿Para que sepan que soy el que sirve? ¿O porque realmente sientes amor por la iglesia como Cristo nos mandó? La iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, mientras nosotros no caminemos en esa obediencia, no vamos a poder establecer lo que ya Dios nos dio, porque Dios nos dio regalos. Todo lo que nosotros creemos que ya ha sido descubierto, Salomón nos decía, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué crees? Que grandes regalos ya están dados para ti, pero en la Biblia te dice, ven, cosas grandes y ocultas que no conoces yo te voy a dar. Entonces, cuando tú empiezas a conocer de la palabra, lo que pasa es que empiezas a conocer cosas grandes para tu vida. Y una de ellas es, por ejemplo, el bautismo. El bautismo, yo por eso preguntaba hace rato, ¿quiénes se han bautizado de acá? Y unos decían, bueno, pues cuando bebés, pues los llevamos a la iglesia tradicional, la que tiene la mayor preponderancia en nuestro país, y ahí lo bautizamos. Pero cuando leemos en la palabra que el bautismo sirve para una señal ante Dios de que yo ya tengo una convicción de pecado, o sea, tengo un conocimiento de lo que es el pecado y ya no quiero pecar. Entonces voy a hacer una señal entre Dios y yo de que yo ya no quiero pecar. Entonces me voy a bautizar. Un bebé no tiene esa convicción. Como no tiene esa convicción, no tiene ese conocimiento de pecado, pues no sirve ese bautizo. La palabra bautizo viene de bapticio, que es meterse y sumergirse totalmente. Por eso tú ves que las iglesias aleluyas se meten todo al agua y salen y ¿qué pasó aquí? ¿No? Pues bueno, yo dije que necesita tener una convicción de pecado, un deseo de dejar de pecar. Pero si no tiene ese deseo de dejar de pecar, se mete al agua, sale el agua y salió igual que con el recién nacido. No tiene convicción de pecado y sale a volver a pecar, no a tropezarse ni a equivocarse, a pecar. Y entonces, ¿qué pasó? Pues tenemos un montón de sopilotes remojados por ahí nada más. Sirve para lo mismo. Por eso es necesario que si tú no te has bautizado, vayas pensando en recibir ese bautizo, en realmente tener esa convicción de dejar de hacer lo que desagrada a Dios para que salgas con Él a la vida. Te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3, sí tiene 3 capítulos, ¿cómo no? Del versículo 1 al 3. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Fíjate, era de los fariseos y además dirigente, llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. De noche, no fue de día. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Aquí tenemos algo muy importante.
Nicodemo conocía de la palabra, pero le daba vergüenza que los demás que lo conocían fueran a ver a ese que estaba haciendo mucho escándalo y ese que estaba diciendo que sí hay profetas el día de hoy. Le daba vergüenza que se dieran cuenta que se va a congregar con ese que se llama Hijo de Dios y que viene a declarar la vida a los huesos que están secos. Un hueso seco, algo que mi corazón estaba muy dolido. Y entonces Dios lo mandó a Jesús. Y los que conocen de la palabra se dan cuenta, pero les da vergüenza. Y aquí Nicodemo le dio vergüenza y fue de noche escondidito, pero ya delante de él le reconoce y le dice rabí, le dice maestro, le dice tú me enseñas y tú enseñas. Y la verdad es que todo esto no se estaría dando si Dios no lo estuviera respaldando. ¿Quién de todos ustedes no estaría muy a gusto ahorita, tal vez en camita o en cualquier otro lado? Y mira que para nosotros como papás, como varones, es muy difícil, es muy comprometedor que tengamos amor por Dios y venir a la iglesia. ¿Y qué voy a hacer si mis hijos dicen no quiero ir? ¿Qué voy a hacer si mis hijos no se agradan con la iglesia? Porque en la iglesia está fulano sutano que me pone cara, porque está bien aburrida la prédica, porque nada más se la pasan leyendo y estoy aquí metido y para nada levanto la cabeza a ver que alguien se está durmiendo, ya no digo sufriendo. Nosotros tenemos que estar activos y alertas, nosotros como hijos de Dios. Hay algo que choca en la cabeza de la gente por la religión y la religiosidad que nos malenseñaron. De eso se trata, de romper la cultura con la que nos enseñaron. Nos enseñaron, bueno, vamos aquí a adorar a Dios. Y sí, ya estás aquí pujando. Y digo, ¿la panza te estreñiste? Porque ya estás pujando y estás... Y la verdad es que cuando adoras a Dios, tienes que estar alerta, percibido a su presencia. Y de repente empiezas a oler a veces algo grato. Y la verdad es que a veces algo desagradable. Porque resulta que por ahí había un espíritu de muerte y se empieza a incomodar y quiere irse y al moverse apesta. Y tienes que estar alerta para ese tipo de cosas. Pero como hijo de Dios tienes que empezar a despertar a eso. Mis amados, el día de hoy yo les vengo a hablar de identidad. Sé que empecé a hablar de bautizo, pero la verdad es que hoy les quiero hablar de identidad. ¿Con qué te identificas? Porque lo que te identificas... nosotros tenemos una credencial, los mayores de edad, que nos va a identificar como mexicanos para poder ejercer un derecho, que es el votar, dentro de un tiempo. Bueno, pues nosotros cuando tenemos una identificación de reino, tenemos también un derecho de acceder al reino. Pero ¿qué crees? Así como hay gente que no va a votar, pues también hay gente que no ejerce su derecho de reino. Por una de dos razones. Porque no conoce que existe reino, porque piensa que el reino va a ser cuando se muere de ahí para allá. El reino es desde aquí, desde allá. Dios ya quiere que vivas a gusto en tu casa, en paz y en armonía con los tuyos, que vivas en prosperidad, que vivas en sanidad. Ya quiere eso. Y la otra, porque como te digo, te da más gusto y placer el camino de pecado. Y entonces en ese camino de pecado no hay santidad, no hay salvación, no hay reino. Y puede ser que tengas mucho dinero, que seas muy próspero, y eso no quiere decir que vivas en reino. Y déjame decirte que el hecho de que hoy día ustedes saben que hay monarquías todavía en el planeta, saben que todavía hay rey, duque y esto y el otro, y podríamos pensar, ellos sí viven en reino. Es un reino, pero es un reino terrenal. Y vieras que de la greña se agarran cada que se muere uno. Ahora yo voy a hacer, ahora yo voy a hacer. Y tú puedes leer en la historia, ya no te digo que en la Biblia, tú puedes leer en la historia, cuando se muere un rey, cómo matan a los hijos, para que se quede el primo, el tío, los famosos Romanov, de los zares. La última fotografía, ¿se acuerdan? Se pone toda la familia para la fotografía del zar y rájale. Ahí los acabaron a todos.
Les digo que hay que ver un poquito más Disney también, porque ahí viene Anastasia y nos explica más del asunto. Pero bueno, pues resulta que así como Nicodemo puede identificar, mis amados, ustedes también van a empezar a identificar entre pastores, van a poder identificar entre hermanos, pero no con la finalidad de señalar el error, sino con la finalidad de conocerte a ti mismo. Queridos esposos y queridas esposas, la persona que escogieron para ser vida es tu espejo. Todos los defectos que veas en esa persona es porque están en ti. Y por difícil que parezca, porque normalmente en la gran mayoría de memes, los varones se quejan que porque la mujer es bien quejumbrosa, bien peleonera, bien pleitera. Pero cuando entiendes que lo único que ves es un espejo, no es porque tú seas peleonero, pleitero y todo eso, no. Es porque tú no cuidas eso para con Dios. Cuando tú como hombre cuidas esa relación con Dios y tu esposa se está queje y queje, es porque realmente en el fondo de tu corazón ante Dios solo le presentas quejas y Dios tiene quejas ante ti. Y entonces tienes que ver en qué le estoy regando, qué estoy haciendo mal. Y voy a mi palabra, a mi manual de vida. Y entonces voy a ver, por ejemplo, que decía Nicodemo, yo te reconozco, sí, y tú puedes reconocer a Dios, pero te dice Jesús, si no desaprendes lo que fuiste a aprender allá afuera, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Tienes que hacerte como niño, dispuesto a aprender. Y entonces cuando estás dispuesto a aprender, ahora sí empieza la enseñanza. Porque mientras no estés dispuesto a aprender, solamente son palabras, cuentos e historias. Si el evangelio que te predican no viene pegado con unción, que es respaldo de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo, no hay efectividad. ¿Y cómo vas a saber si lo que te estamos predicando viene con unción? Vas a empezar a ver cambios dentro de ti. Vas a empezar a ver cambios dentro de los demás. Y también otra cosa, como el Espíritu Santo, una de sus cualidades es recordarte las palabras. Si no te recuerda nada es porque no has leído palabra. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es consolarte. Entonces los problemas, los conflictos del día a día ya no te pegan tanto. Si te pegan, claro, llegan, porque ahí están. Pero no te van a pegar de la misma manera, no solamente porque te vas a sentir consolado, sino porque además te vas a sentir acompañado. Y al sentirte acompañado tal vez salgas como ese Nicodemo a buscar al rabí. Como ese Nicodemo tal vez entonces ahora sí te atreves a hablar por teléfono y decir, pastor, me está pasando esto, ore por mí. Y el pastor va a orar por ti. Esa es la pequeña gran diferencia. Que empiezas a entender que hay comunidad y entonces ya sabes que las hermanas realmente son hermanas y se van a buscar para apoyarse, no para chismear o hacer las casas de, ay, se me olvidó, no quiero decir marcas hasta no tener patrocinios, pero que hacen fiestas y ahí sí no se reúnen para la gran fiesta y de repente ya saben que te van a vender y ya sabes que vas a tener que comprar si vas a ese lugar, pero de todos modos vas. ¿Por qué? Pues con tal de no estar en la casa. Y guasas, ¿no? Acá, mi amado, esa es la idea, que tú vengas porque realmente desees esa inspiración de reino, desees esa relación con el Padre. Si eso no te mueve para venir, ven por costumbre, pero yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en ti. ¿Por qué? Los japoneses dicen que lo que se necesita es establecer un patrón de orden, establecer disciplina. Y dicen que la disciplina tarde o temprano aplasta el trabajo, la disciplina aplasta la flojera, la disciplina aplasta la falta de economía. Simplemente por disciplinados. Si son una nación muy próspera, algo de razón deben de tener. Entonces, yo te voy a invitar que para no estar con una carga de que nada más léete 3 capítulos al día de la Biblia y vas a ver que en menos de un año la terminas. 15 minutos, mentira. Es una mentira. En 15 minutos no lees 3 capítulos de la Biblia, la verdad. Y si lees 3 capítulos al día, no la vas a leer en el año, ni en menos. ¿Sabes por qué? Porque le vas a entrar con un montón de ganas, pero 3, 6, 9, 12,
te va a pasar lo que al que estaba pagando el ajedrez. Ya, re fácil, un granito de maíz por cada casilla, sí, un granito en la primera, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y conforme pasan los días, se te van juntando los capítulos por leer y cuando menos ves ya tienes 10 capítulos atrasados. Y si no leíste 3, 10 menos. Y ya no leíste la Biblia. Tenemos que ser claros con lo que nosotros podemos hacer. Lo que les quiero invitar, mis amados, es que hagan esta prueba. Si van a poder leer la Biblia completa. Quítate de la mente que en un año. Simplemente léela completa. Olvídate que de un año. Y créeme, te garantizo que sin la presión de que la vas a leer en menos de un año, la vas a leer en un año. Y te voy a decir cómo. Un capítulo nada más. Disciplina. No leas 3, uno sí lo vas a poder leer. Y ahí sí, para que veas, un capítulo sí lo vas a leer en 15 minutos. A excepción de uno de los salmos, que está muy largote. Pero nada más. Un capítulo. ¿Y qué crees que te va a pasar? Yo te voy a platicar qué te va a pasar. Para que no estés con el misterio. No es nada místico. Vas a leer un capítulo y te vas a interesar. Y vas a leer tal vez 2. Tal vez te dé sueño. Pero ya cumpliste con el del día. 1. Y tal vez en lugar de 1 fueron 3, 5. De verdad me lo han dicho. Me piqué y leí 1 hora y avancé como 15 capítulos. Ah, qué padre. Pero ¿qué crees? Pero al otro día me dio flojera y ya nada más leí 1. ¿Está bien? El pacto era 1. Nada más leí un capítulo al día, por favor. Y te garantizo, de verdad te garantizo, que vas a terminar de leer la Biblia. Vas a hacer lo que muchos, voy a pisar callos, van a hacer lo que muchos pastores, ya con pastorado, no han hecho en su vida. Leer la Biblia completa una vez. Entonces, mis amados, te vas a dar cuenta a dónde te va a poner Dios. Vamos con leerla una sola vez. Estamos iniciando marzo, así es que yo espero que pueda escuchar de repente, ¿qué cree? Ya acabé Génesis, después Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y pam, y se avienten los 66 libros. Es algo apasionante. Bueno, Números, la verdad es que tal vez les dé un poquito de sueño, por eso nada más 1 al día. Pero ¿qué crees? Que cuando empiezas a leer las genealogías y entiendas el por qué vienen tantos números. Números se llaman números por todas las genealogías que se hicieron, el conteo de las familias y quién va a tal lado. Y cuando entonces entiendes por qué las familias se ponen aquí, otras acá y otras acá, wow, también entiendes por qué. Y es apasionante, pero te lo debe de explicar alguien si tú no sientes tantas ganas, si te da mucha flojerita. Resulta que hay un hombre que se llama Enoc. Y resulta que tú estás leyendo la Biblia en el Génesis y de repente dices, y fulano engendró a sutano y sutano a merengano y merengano a Enoc. Y Enoc tuvo a Matusalem y Enoc caminó con Dios y no murió. Y sigue la genealogía. A ver, espérate, ¿qué pasó? Estaba leyendo fulano, sutano, merengano. Enoc no murió. Enoc caminó con Dios. Y te das cuenta que Jesús volvió a la vida y fue al Padre. Y entonces cuando lees ese pequeño párrafo, Enoc ni siquiera llegó a morir. Y subió al cielo. ¿Qué pasó ahí? Y entonces te empiezas a interesar y vas a leer antes y después y vas a ver entonces cuál fue el propósito de Matusalem. Porque mi mamá como me hablaba de ese Matusalem, que había vivido mucho. Cuando entonces tú empiezas a entender esto, vas a empezar a tener oraciones, no nada más así de que, ay María, dame puntería, dale de palos hasta que se ría, sino nada más simplemente de decir por decir, sino entonces vas a empezar a hablarle a Dios con temblor, con una pasión y con un ruego. Y entonces es bien diferente cuando estás como hijos. Aquí les doy un tip para que puedan obtener las cosas, chavos. Mamá, ¿no? O como el pescadito, ¿no? Que está ahí, papá, ¿qué? Tengo sed. ¿No? Eso eres un pescadito, estás en el agua, ¿cómo vas a tener sed? Así igual, mamá, papá, y piden algo que en realidad ya tienen.
Ya tienen el sí, pero ustedes viven creyendo que tienen el no. Y entonces como piensan que tienen el no, están insiste, insiste, insiste. Y lo que hacen entonces es cerrarse al sí por ser molestos. Pero si de repente, vuelvo al ejemplo de los japoneses, en esta disciplina ellos empiezan a producir y se disciplinan y producen y producen y producen, y cuando son trabajadores de excelencia, ¿cómo se les va a negar un favor? Cuando ustedes como hijos son hijos de excelencia, ¿cómo se les va a negar algo? En la palabra dice piden y piden mal porque piden para sus placeres y sus deseos. Pero si de repente llegaran y, oye papi, ¿no se te antojan unos taquis? ¿Te podría convidar de los que me compres a mí? Y entonces entiendes que cuando le pides a tu papá pensando en él y considerándolo a él, entonces vas a aprender que también a Dios le vas a pedir alineado a su voluntad. Y cuando tú le pides algo alineado a su voluntad, no te puede decir nada más que sí. Y déjame decirte que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces ahí es donde te das cuenta, ¿por qué no te ha dado lo que te ha dado? Ay, Señor, ya quítame esta changluda de enfrente, porque... ¿no? Y no lo decimos abiertamente, pero puede ser que lo sientas en el corazón. Y te voy a decir algo, hay ocasiones, qué bueno que no hay niños aquí, solamente los jóvenes que ya son muy grandes. Hay momentos, mis amados hombres y mujeres, que podemos estar en un momento de intimidad y estamos pensando en alguien más. Estoy pensando en la novia que no tuve y con la que no se me hizo, pero quería. Estoy pensando en la que vi en la parada del camión. Estoy pensando en alguien más al momento de estar con mi esposa. O estoy pensando, no sé, en Lorenzo Lamas, cuando estoy con mi esposo. Y puede ser, ¿no? Porque damos el pegue, pero realmente no es. Y en tu mente empiezas a jugar con esas cosas y lo que estás haciendo es ofender a Dios. Sí lo estás haciendo, fíjate, a los jóvenes les decíamos, no te debes de sentir señalado ni acusado porque tropezaste y ya te comiste el fruto prohibido, ¿no? Y dice, ya me comí la torta y me empaché. Y entonces por eso les digo, ok, corre y cásate. Eso no te va a quitar esa actitud de pecado, esa convicción de pecado, no te la va a quitar, porque ya te casaste y ¿de qué sirve que te cases si ahora ya estás casado y estás pensando, como te digo, en el diablo de vestido azul? Sigues adulterando, pese a que te casaste. Por eso, aunque te bautices, no va a pasar nada si no hay una convicción de Espíritu Santo dentro de ti. Eso es lo que queremos aterrizar acá. Cuando tú tocas eso en tu corazón, Dios toca tu corazón para que entres a reino. Y eso es de lo que los hemos querido estar convenciendo. Entren a vivir una vida de reino, no de mediocridad. Porque cuando tú vives una vida de reino, yo lo he visto, de verdad. Hay unos pastores que sí quiero darles la honra de comentarlos aquí. No los voy a dejar en el anonimato. Se llama Guillermo y Julia. Hermosos papitos, les mando un saludo. Esos pastores han hecho iglesia desde hace mucho tiempo en una choza. En una choza, techos y paredes de madera, agujeritos y tal vez en el frío entra la corriente y en el calor terrible por ser lámina. Y en esa choza no han dejado de servir al Señor. Y no han dejado de buscar. Y en los momentos en los que no se sienten preparados para poder dar una palabra de revelación, lo que hacen es, vengan hermanos, vamos a ver el video de quien nos enseña a nosotros. Y tienen esa humildad, porque no les interesa estar en cámara, les interesa llevar la verdad revelada. Y entonces este ejemplo yo lo pongo porque nosotros, mis amados hermanos, como siervos, queremos que entiendan que si tú como papá, como mamá o como hijo no entiendes cómo tratar tus relaciones de familia, entonces no hay nada malo en ti. Simplemente crees que Dios no puso ese conocimiento o ese trato dentro de ti, tal vez, pero lo puso en alguien más. Acércate con ese alguien más para que te lo enseñe. No me quiera distraer, hermana, con sus sensualidades, porque entonces de repente,
como te digo, las cosas del mundo te pueden distraer. Las cosas del mundo, ¿qué son? Las cosas que no están alineadas al reino de Dios. ¿Y qué es alineado al reino de Dios? Que dejes el deseo de estar haciendo el error. No quiere decir que no lo cometas, sino que en tu corazón dejes de desearlo. Cuando en tu corazón dejas de desearlo, el deseo se apaga. El deseo por la droga, por el alcohol, por el sexo desenfrenado, por la pornografía, la masturbación. Tantas cosas que nos aquejan día a día y que están en la cabeza. Están en la cabeza, no en la biología, no en el cuerpo. En la palabra dice que haciendo ayuno, es decir, limitando al cuerpo, se rompe con esas cosas. Bueno, pues en cuarto y quinto paso, en los grupos de autoayuda y los psicólogos dicen que los patrones de conducta se rompen con 21 días de abstinencia. Es decir, dejar de hacerlo. Debes de dejar de hacerlo. Y entonces, hay mucha gente que puede leer el catecismo, y yo les había platicado la vez pasada, de pequeños así nos dieron, ¿no? El catecismo, y a mi mente, no sé a la tuya, viene el librito ese que nos dieron la viejita que le ponchó 100 pelotas a Arjona. Y resulta que el catecismo, mis amados, es un librote más grueso que la Biblia, y son los compendios de los concilios vaticanos, en donde dicen cómo se va a actuar y cómo se va a manejar la iglesia, cómo se van a manejar los ministros, cómo se va a manejar el general de la gente. Bueno, pues aunque la leas, ¿cuántos cambios ha generado en la sociedad existiendo? Pues no quiero hacer una burda comparación, pero la verdad es que la palabra de Dios, ojo, dije la palabra de Dios, no la Biblia. La palabra de Dios no va a generar ningún cambio en ti si no la vives. Puedes leer la Biblia, pero la lees y ya. Y entonces, ¿ahora qué eres? El que critica a aquellos pecadores. Oh, es esto, es el otro, ¿no? Y estás nada más señalando, y no me toque, no, yo ya no voy a las fiestas, esas fiestas paganas y mundanas. No, mis amados, Dios se gusta con la fiesta. Dios instituyó fiestas, y entonces tú debes de ir a fiestas. ¿De qué manera vas a compartirle a tu familia si no vas a fiestas? Ve a fiesta, no a borrachera. Se van a emborrachar y a ti te pega todavía te mandamos a reino. No, pues es que el pastor me dijo de reino y yo quiero mis coronas, ¿no? Entonces, esas coronas no. Entonces, si te pega eso, ahí sí no vayas. Te quiero decir algo, a la tentación no se le enfrenta. Nosotros quisimos hacer una jornada de evangelización, un table dance, para ver que nos enfrentamos a la tentación y la vamos a vencer, pero decidimos que no, porque a la tentación no se le enfrenta, se le huye. Si la verdad esa es tu tentación, húyele. Joven, si ya estás acostado en tu camita y de repente empiezas a sentir como comezoncita, mejor párate. En un manual para monjes, dice que debes de dormir de ladito siempre, para evitar la fricción de las sábanas con tus genitales. Y estoy siendo así de claro, porque son cosas que nos pasan realmente día a día. Tienes que huir, no tienes que confrontarlo. Y no porque no puedas, sino porque lo que debes hacer es huir de esa tentación, huir de esa ocasión de pecado. Y huir en dirección, obviamente, si el pecado está de este lado y huyes, pues vas a ir hacia Dios, y entonces te vas a dar cuenta que lo que estabas haciendo es ir en contra de Dios. Cuando te das cuenta de eso y vas a Dios, de verdad el deseo se va. Te lo digo por experiencia, de verdad, todo deseo de tomar, de fornicar, de masturbar, de pensar cosas pecaminosas, de hablar mal, de robar, de qué sé yo, de asesinar. Porque yo conocí a un joven que me decía: a mí me gusta mucho el sonido de la carne cuando le entra un cuchillo, me gusta cómo hace así, y eso me traumó, y espero no haberlos traumado con esto que les estoy platicando. Pero dice: ¿cómo puedes disfrutar de eso? Pues bueno, este joven, por seguir esos gustos, fue a caer al reclusorio norte.
Y yo tengo entendido que la vida en los reclusorios es una vida muy fea. No es la vida de reino que Dios quiere para nosotros. Porque hay muchos que dicen, bueno, pues voy a proclamar la palabra de Dios ahí. Si hace falta la palabra de Dios ahí, eso es indudable. Pero yo dudo que Dios te meta ahí para que vayas a predicar a través de un pecado. Si vas ahí y ahí te transformas, gloria a Dios, ya eres una criatura nueva y eres libre, desde ahí ya eres libre y vas a salir a libertad. Pero yo dudo que sea de otra manera. Entonces, no me cierro a que pueda ser de otra manera, eso sí lo aclaro. Pero lo que sí es importante aquí que yo quiero que entiendas, es que tú, cuando entonces rompes esa cautividad en tu mente, tienes ahora sí la libertad, pero no la libertad de hacer lo que quieres, sino la libertad de hacer lo que Dios quiere. Cuando haces lo que Dios quiere, empiezas a entrar en otro nivel. Te voy a pedir que me ayudes en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, del 11 al 14. Si todos los seres humanos pecamos, ya sabemos que la consecuencia es la muerte. Y el hecho de que no estés fornicando, adulterando y caigas muerto no quiere decir que no exista eso. ¿Sí? No quiere decir eso. Quiere decir la muerte es la ausencia de Dios en tu vida. Esa es la verdadera muerte, no tener a Dios en tu vida. Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 14 dice así: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en situación y con mucha alegría. En toda situación y con mucha alegría. Ser fortalecidos. Hay ocasiones en las que oran pidiéndole fortaleza a Dios. Es una sugerencia. Finalmente, sométanlo a juicio. Yo les sugiero que no le pidan fortaleza a Dios. ¿Por qué? Chihuahua, sí, exacto, así como que acá. Bueno, yo no soy muy fuerte, la verdad. Entonces, si me quiero fortalecer, voy a hacer pesas, voy a jalar costales de cemento, me voy a meter al gym, voy a estar en todo momento con carga y pesa y voy a terminar siendo más fuerte, esa es la verdad. Si tú le pides fortaleza a Dios, ¿qué va a hacer? Te va a mandar opresión, te va a mandar lo que necesitas para ser fuerte. ¿Querías ser fuerte, mija? Ándele. Por eso la palabra dice, piden y piden mal y el Señor, no te lo quiero dar, pero yo quiero ser fuerte. No, amiga, te quiero mucho, no, pero quieres ser fuerte. Ándele, pues, ahí te vas más. Bueno, yo sugiero. Entonces, la verdad es que no quieres fuerza. El Señor dijo que con la poquita fe que tienes del grano de mostaza mueves montañas. Y hay gente que quiere, dame más fe. Ah, ¿sí? Pues mira, yo sé que esto me va a llegar. Pero ahora tienes que creerlo más porque ahora está más lejos. Y ahora tienes que creerlo más porque está todavía más lejos y a veces hasta oculto. Y le pides más fe y pareciera que menos se cumplen las cosas. Porque luego, además de fe, le pides paciencia. Ah, ¿quieres paciencia? Pues menos te llegan las cosas para que desarrolles la paciencia. Piden y piden mal. Hay que ser inteligentes para pedir. Yo le pedía trabajo y ahora tengo un chorro de trabajo. Se me olvidó pedirle provisión. Lo que yo quería era recibir dinero. Y ahí estás, oh sí, tienes razón. Señor, quiero mucho dinero. Y ándale, pues ahí estás de cajera en un banco. Y ahí está el dinero y cuéntale todos los días, pero no es tuyo. Tienes que tener la inteligencia de ser específico. Señor, yo quiero un esposo así, alto, fornido, que cada que me abrace me haga sentir la unción de tu poder. Pero específico en todo, no vaya a ser que sí, ya salió así y ves galanazo y todo y, mi amor, mandé. Es que se me olvidó pedir lo inteligente. Todo, de verdad, todo, en todo, deben de pensar en todo. Cuando tienen un problema, una situación, deben de pensar en todo. Los colosenses decían que hacen eso, van a ser fortalecidos en todo el sentido, en el poder glorioso de Dios. Y así entonces no van a, ya me cansé, ya renuncié. Dice, van a perseverar con paciencia
en toda situación, y aquí el toque, con mucha alegría, porque la bronca puede que esté ahí, pero es bien diferente que la tengas en amargura con alegría. Dice, darán gracias al Padre. Él los ha facultado, ya los facultó, no dice los va a facultar, los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Reino, ya estás en el reino, pero no lo sabías, entonces ahora tienes que quitarte las lagañitas de la ignorancia, de la costumbre, de la cultura. Por eso estas predicaciones con fundamento apostólico, proféticas, son contracultura, porque están rompiendo la cultura que te establecieron que no te sirve para el reino. Te rompe y te das cuenta, wow, no inventes, ¿era así? ¿Se acuerdan que les platiqué hace poco que fui sin dinero a llevar a mi hija a un espectáculo? Comimos palomitas, vimos el espectáculo, se sacó la foto con el Mickey Mouse, se aventó 1 hora en el brincolín, no pagué nada y yo me sentí en todo momento miserable por no traer dinero. Y se me olvidó que en el reino no tuve que pagar y lo disfrutó igual que los que sí pagaron, pero yo era hijo de Dios y no lo sabía. Ahora lo sé. Y eso no quiere decir que vas a vivir de regalado, porque el Padre dice que tú vas a prestar y ya no que te presten. Y ese tipo de cosas las debemos de entender, porque ese es reino. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo, al reino de Jesucristo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Yo quiero romper con un esquema que a muchos nos clavaron en la mente, que el reino de las tinieblas, que el reino de Satanás, y el diablo no tiene reino, ¿sí? El diablo no tiene reino, no tiene poder, él está vencido. Tal vez te haga ruido de que ¿por qué si está vencido me da tanta lata? ¿Por qué si está vencido me aflige tanto? ¿Por qué si está vencido? Tú sabes que con quién estás, con quién platicas, ¿no? ¿Se acuerdan que les había comentado? Si hablas mucho con el diablo, te pasa de su ADN y te infectas, te enfermas. Tienes que hablar más con Dios, tienes que orar. Ya hablamos de la lectura, ahora te hablo de la palabra, de la plática. Porque entonces cuando tú eres una persona que lee y además habla con Dios, Dios te pasa de su ADN. Eso te da una identidad de hijo, no de huérfano, no una persona sin Dios. Y hay mucha gente que de verdad hemos estado platicando, no, a mí no me toquen a mi virgen, no, a mí no me toquen a mi iglesia, yo soy católico, de hueso colorado. Pues sí, pero yo lo que quiero es que tengas una identidad en Cristo. Cuando tienes una identidad en Cristo, entonces confías totalmente en Cristo y no estás con el dólar en la bolsa por si las dudas y el trébol de 4 hojas por si acaso se le olvida a Dios voltearme a ver. No se trata de eso. Se trata de que tengas una identidad. Soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, aquí está mi credencial y me identifica. ¿Cómo te identifica? Porque oro, porque leo, porque me congrego, porque sonrío, porque entre toda prueba lo veo con optimismo. Y ciertamente hay aflicciones. En el momento en el que falte una persona muy amada por irse a la presencia del Padre, seguramente nos sentiremos tristes, pero no sin esperanza, porque sabemos que en Cristo no hay muerte, sino duermen para despertar a vida eterna. Entonces, con esas cosas y la muerte vencida, ¿qué te preocupa? Te voy a pedir que me acompañes ahora a leer 2 de Corintios, la segunda carta que le hizo el apóstol Pablo a los Corintios. Y de tarea, porque esto sí es tarea, quiero que leas por favor 2 de Corintios capítulo 1. Aviéntate todo el capítulo 1. Pablo, en su gran amor, les dijo a los corintios: yo estoy haciendo tiempo para no pasar con ustedes, porque les estoy dando tiempo a que cambien, porque me han dado muchas quejas de lo que están haciendo. Y no quiero llegar con ustedes como un papá con el cinturón en la mano. Al contrario,
quiero llegar a ser una doble bendición. ¿Y sabes por qué? Porque voy a ir a Asia y voy a pasar con ustedes cuando vaya. Y voy a pasar con ustedes cuando regrese. Así es que oren. Y les dice así en el capítulo 1. Pero léanlo ustedes de primera mano. Ahorita vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, del versículo 17 al 18. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice aquí que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y entonces, si no eres nueva criatura, si sigues haciendo lo que las criaturas de allá afuera, entonces no estás en Cristo, esa es la verdad. Si huele a pecado, si parece pecado, si lo disfrutas como pecado, pues es pecado. Y entonces eres pecador. Y entonces no eres hijo de Dios. Y entonces no estás en reino. Y entonces, ¿para dónde estás corriendo? Si el reino está atrás, si el reino está allá. Deja de ir de frente hacia la destrucción. La palabra te lo dice claramente. Porque te dio, dice aquí, el ministerio, ¿sí dice así la palabra acá? Ministerio de la reconciliación. Bueno, yo quiero explicar lo de ministerio, porque hay gente que lo confunde. El ministerio, ¿qué cosa es? Y lo voy a leer por definición de la Real Academia. Un ministerio es una secretaría de Estado o departamento ejecutivo. Es cada uno de los órganos administrativos de primer nivel que integran la administración pública del gobierno de un estado. Eso es un ministerio. Es un organismo de servicio de primer nivel. Mis amados, si Dios nos da a nosotros ministerios, debemos de entender que te está dando la capacidad, la facultad de dar un servicio de primer nivel. A decir el apóstol Pablo, en Efesios reconoce 5 unidades de servicio, que es el maestro, el evangelista, el pastor, el profeta y el apóstol. No en ese orden, porque el apóstol es este dedito. Cada uno tiene su dedito. Tiene esas 5 áreas de servicio de primer nivel son las que reconoce, pero no son las únicas. Aquí dijimos de primer nivel. Pero el hecho de que laves el baño es un servicio y lo vas a lavar con excelencia porque van a venir aquí a poner sus pompitas, un hijo de reino y de excelencia. Y de verdad que eso luego se siente porque se va la persona que lo hacía con esa excelencia y ya de repente ves ahí un frijolazo. ¿Y qué pasó aquí? ¿No? Y ya la puerta rayadita ya no la despintaron. Y caray, perdón si estoy siendo ofensivo, pero pues hay gente que, es que es el lugar santísimo. Pues sí, pero nosotros, mis amados, Dios sabe. Por eso rompió el velo, rompió esa cuadratura. Y no para que nosotros faltemos el respeto, sino para hablar con toda honestidad, toda claridad. O vas a decir que tú no dices eso. Y entonces vas a decir que no me entendiste, porque el que no se rió no entendió. Pero resulta que todos se carcajearon. ¿Qué pasa acá? Cuando alguien falta, se da cuenta de que falta esa esencia, esa excelencia, ese primer nivel. Hace rato quiero presumirles que vamos a tener unos alimentos deliciosos y de excelencia, porque no cualquier gente hace un platillo como el que vamos a degustar, que es esos como fideos, que no son fideos, es como espagueti, que es así como que con verdurita y que además pollito ahí, y esas comidas las dan muy caras en los restaurantes. Pero alguien las sabe hacer y tiene ese don y ese talento. Ese don y ese talento que lo estás haciendo con excelencia, lo haces de primer nivel y dice que es para ¿quiénes? Para los ministros. Un ministerio está a cargo de los ministros. Ahora, ¿qué es un ministro? De acuerdo a la RAE. Ministro o ministra. Nombre masculino y femenino. Persona que forma parte del gobierno como responsable de uno de los departamentos que se divide la administración superior del Estado.
habla de los primeros niveles. Esos primeros niveles, mis amados hermanos, eso es a lo que Dios nos quiere llevar, pero ya hoy. Bueno, pues ya que les di la introducción, ahora sí empezamos con la prédica en serio. Bueno, pues Dios, Cristo, está en la iglesia, pero no le permitimos actuar, porque nosotros estamos en una idea no de reino, sino estamos en una idea humana. Tú debes de entender que tú ya no eres lo que eras antes, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y por lo tanto tienes poder y autoridad en tu boca. Y a través de tu boca vas a crear lo que no se ha creado. Y de verdad muchos pastores se llegaron a burlar de mí, porque esta cartera la ves porque existe, pero realmente no existía como cartera, pero de lo que existía fue hecha. Bueno, pues también debe de contener dinero que tal vez tú puedes abrir tu cartera y no ver, pero si tú ya sabes que de tu boca hay poder y autoridad, y que yo le dijera que haya dinero en mi cartera, tiene que aparecer, y no es así como, ahora sóplele, hermano, polvito mágico y Shazam. Se burlaban por eso, porque yo le declaraba a mi cartera que tenía que estar llena. Pero de verdad que creían que no lo podían creer cuando de repente se llenaba. Porque yo lo declaro así y se tiene que llenar, porque en la palabra dice que vas a crear de lo que parece que no está hecho. Pero eso me lo respalda hasta la física cuántica. Porque en la física cuántica dice que todo en el nivel más pequeño somos energía. Y si tú sabes agrupar la energía, la vas a canalizar. Así es que si lo ves por ciencia o lo ves por fe, tiene que ser. Pero nosotros, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. En Romanos, capítulo 8, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Este cuerpo no es responsable de las cosas que hace. Eres tú lo que está dentro. Ese Espíritu eterno que Dios te lo dio para que tengas una medida de poder romper con todo lo que el cuerpo hace, pero el cuerpo solo hace lo que tú le dices. Y la verdad es que si hay químicas en nuestro cerebro, que entonces buscamos el placer del pecado porque genera, como te dije, placer genera química. Ya estamos hablando de lo real, de lo químico, de lo medible. Pues bueno, también el pecado, el placer de ay, este me gustó, pues bueno, y genera ciertos placeres, ¿no? Y vi un meme en la semana, ya saben que yo veo memes, aparte de la Biblia, y decía una jovencita, en el meme era la fotografía de dos jovencitas con uniforme de secundaria, y decían, ay amiga, ¿por qué tu novio me gusta tanto? Y en la segunda foto, ay amiga, pues porque eres una zorra, ¿no? Y en el último decía, porque a las zurras les gusta más lo ajeno. Entonces, eso es lo que el mundo está educando a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la canción de moda y es la loba, ¿no? Y vienen las actitudes y no, yo soy la bichota. Y yo soy él. Y te das cuenta cómo dejas que el mundo sí te eduque a ti y eduque a tus hijos. Y es ahí cuando entonces tú debes de entender, si acaso el Espíritu de Dios vive en ti, entonces tienes el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que te va a hacer cambiar. No nada más tu acto de fe del bautismo. Yo quiero, mis amados, que en su corazón realmente entre el deseo de que todos ustedes puedan llegar al bautismo, realmente convencidos de que quieren dejar de ser lo que son, en desobediencia a Dios, para renacer como hijos de reino. Realmente que vivan reino ya, reino desde ya.
Y nosotros, mis amados, el hecho de que nos estemos justificando en la fe por la salvación que Dios nos da, como te digo, no nos va a hacer cambiar de vida. Lo que te va a hacer cambiar de vida es cambiar tu actitud de pensamiento. Y lo vemos en Romanos 6, del 3 al 7. Dice, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7, dice así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? De eso se trataba, morir a lo que eres. Y muchas veces la cultura que te decía, ay, no bautiza al niño, por si se muere, que no se muera sin ser salvo. Pues no, te bautizas para morir realmente, morir a lo que fuiste. Y un recién nacido, ¿qué ha sido? Ese no es el pecado original. Bueno, pues por lo tanto, mis amados, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andaremos en una vida nueva y podremos ver a México un nuevo amanecer. Podremos ver una nueva esperanza en cada uno de nuestros hogares. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, ojo, dice como la suya, porque una cosa es morirse y otra cosa es ser crucificado, después de ser latigado y colgado ahí unas horas, y entonces cada vez que sientas una situación muy fuerte, piensa en eso. Páratele a Cristo, que fue apresado desde la madrugada, golpeado y azotado, y no había dormido, porque acababa de dar una enseñanza, y le dijo a los apóstoles, vamos a orar, acompáñenme. Y lo dejaron ahí solo, no oraron con él, y eso que eran sus apóstoles. Y entonces después lo apresaron y lo golpearon, y después lo hicieron llegar al lugar de la calavera, y lo crucificaron, y lo dejaron ahí colgado, horas. Piensa en todo eso para que te le pares enfrente y le digas, ay Dios, es que yo ya no puedo. De verdad no puedes, de verdad, porque aquí dice una muerte como la suya. Entonces se entiende que el sufrimiento que puedes tener por dejar ese patrón de conducta y dejar esa adicción, Dios ya la conocía. Y por eso dice que pagó por ello, para que ahora tú seas fortalecido en la fe, fortalecido en poder y en autoridad. Y entonces con tu boca declaras la verdad. Tú eres hija de Dios y eres una hija próspera. Y no sabes qué gusto me da saber que los vientres han sido restaurados. Y dice, mi maternidad restaurada, claro que sí, porque todos aquellos que te señalaron que no sabes ser madre, tú que eres y que son tus hijos, tú eres una buena madre. Yo no sé si lo habéis escuchado, pero tú eres una buena madre. ¿Y por qué lo veo? Porque es lo que Dios dice. Y no lo digo nada más porque Dios lo dice. Dios no dice mentiras. Tú eres un hijo de Dios. Pero yo todavía esto y el otro, me reclaman esto y aquí y allá. Y es probable que tu pareja sea la primera, tu hijo de Dios. Pues porque no te conocen. La colita del diablo, decía mi abuela. Y nada más te lo dicen como maldición, porque otra maldición que también la cultura te dice es, cuando tengas hijos vas a saber. Ya te están maldiciendo. Nada de eso. Bien hablar, bien decir, porque de la boca tenemos poder. Y entonces cuando sabes que tu vieja naturaleza ya fue crucificada, dice el versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, sino que muere quedando liberado del pecado. Nosotros, cuando entendemos que Dios lo que quiere salvar es nuestro amor a Él, nuestra relación personal a Él, a través del amor a nuestras familias, del amor que le vamos a tener a nuestros hermanos, y digo hermanos tragando saliva, porque a veces se comportan como hermanastros, o a veces se comportan como, qué sé yo, pero debes de entender una cosa: hijo de Dios a quien le recibe y cree en Él. Todos los demás son criaturas, así como esa criatura se mueve por vil instinto, ahí está.
Y ahí está. ¿Tú por qué estás acá con Dios? ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Por lo que es Él o por lo que puedes obtener de Él? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué estás con esta persona de al lado? Yo te quiero decir que el amor no se acaba. El amor es una decisión. Y el amor dice que todo lo sufre, ¿sí? Todo lo aguanta, todo lo soporta. Pero cuando tienes una relación que te está ahogando, tu relación con Dios, es porque, como te digo, como espejo debes de entender, es a Dios al que tienes así de ahogado, al que sigues sufriendo y latigando por no establecer esa relación. Tu identidad como Iglesia México Nuevo Amanecer es que vas a ser un hijo de reino. Vas a ser un hijo de reino que sabe y conoce porque lee un capítulo al día nada más. No más. Y el día que tienes sueño, no pasa nada, porque ya cumpliste con tu capítulo. Sí, da un chorro de sueño. Sí, es cierto. Vienen, acuérdate que Satanás era un ángel ministrador del Señor y baja con sus violines y está ahí. Ajá, y cuando también estás acá en la prédica y de repente yo nada más de repente dije, bueno, ¿qué se les está manifestando? Nada más veo como los ojitos se les empieza a hacer así como los camaleones y quieren hasta chocar y están así, ay. Por eso les dije, tómense un cafecito antes de la prédica. Pues bueno, cuando entonces ya te despierta eso en el espíritu, ahora sí contado como hijo de Dios, pero cuando no como criatura, ¿y qué pasa? Ya se me fue mi fuente, ay, ¿y ahora qué? Y te das cuenta cómo realmente el que no conoce de la palabra se comporta como criatura. Tuvimos aquí el ejemplo. Cierro con esto último. Tito 3, del 5 al 8. Dice Tito 3, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para los que han creído en Dios y se empeñen a hacer en buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Voy a repetir el versículo 6. Dice que Él, o sea Dios, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. 3000 años tenía la palabra de Dios, pero en muchos no había hecho efecto. Tuvo que venir Jesucristo. ¿Y qué crees? Jesucristo vino hace 2024 años, más o menos, días más, días menos, pero no se va a hacer real si realmente el poder que Él te da no lo tomas para romper con ese patrón de pecado, ese patrón que te aleja de una vida de reino. Te agradezco porque nos hayas acompañado a esta tu iglesia México, un nuevo amanecer. Y nosotros...